¿Y si te dijera que existe un libro capaz de predecir tu futuro basándose en tus decisiones de hoy? En las antiguas calles de Jerusalén, mientras el rey Salomón observaba su reino desde el palacio, descubrió algo perturbador. Las personas tropezaban con las mismas piedras generación tras generación. Ricos que perdían todo, familias destruidas por palabras, jóvenes seducidos por promesas vacías, trabajadores arruinados por su propia pereza. Entonces tomó su pluma y escribió el código de la existencia humana. Pero aquí está el secreto que nadie te ha contado. Proverbios no fue escrito como un simple libro de consejos. Es un mapa del alma humana, una radiografía de tus pensamientos más ocultos, un espejo que refleja quién eres realmente y quién podrías llegar a ser. Durante los próximos minutos no vas a escuchar versículos sueltos. Vas a experimentar una revelación explosiva que conecta cada capítulo como las piezas de un rompecabezas divino. Advertencia: después de este video no podrás leer Proverbios de la misma manera. ¿Estás listo para ver lo invisible? Salomón abre el libro con un propósito claro. En el capítulo 1, versículo 2 al 6, él explica para qué sirven estos proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. No son palabras vacías, son herramientas para vivir mejor. Luego viene la declaración fundamental. En el versículo 7, Salomón dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta es la base de todo. Sin respeto por Dios no hay verdadera sabiduría. Pero entonces sucede algo sorprendente. En el versículo 20 y 21, la sabiduría se convierte en una persona que habla. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Ella no está escondida, está donde todos pueden escucharla. Y en el versículo 22 al 23, ella hace una pregunta directa: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Es una invitación urgente. Pero muchos no responden. Y en los versículos 24 al 28, la sabiduría advierte: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Es una advertencia seria. Ignorar la sabiduría tiene consecuencias, pero el versículo 33 cierra con una promesa: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. La elección está clara. El capítulo 2 comienza de manera diferente. Salomón habla directamente a su hijo. En el versículo 1 al 5, él dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría no llega sin esfuerzo.
Hay que buscarla como quien busca oro enterrado. El versículo 6 al 8 revela de dónde viene esa sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dios mismo es la fuente. Y en los versículos 9 al 11 vemos lo que sucede cuando la sabiduría entra en una persona. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Es como tener protección invisible contra las malas decisiones. El capítulo 3 continúa esta conversación entre padre e hijo. En el versículo 1 y 2, Salomón dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Obedecer trae bendición. Luego, en los versículos 5 y 6, viene una de las frases más conocidas: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es un llamado a confiar en Dios por completo. En el versículo 7 y 8 continúa: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La humildad trae salud física y espiritual. Y en los versículos 11 y 12 habla de algo difícil de aceptar. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. La disciplina es señal de amor, no de rechazo. Ahora la historia se vuelve más oscura. En el capítulo 1, versículos 10 al 14, aparecen los pecadores tentando al joven. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros, como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Prometen dinero rápido y emoción, pero en los versículos 15 al 19, el padre responde: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Lo que parece ganancia termina en muerte. En el capítulo 5 aparece otra trampa más peligrosa. En el versículo 3 y 4, Salomón advierte: Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Las palabras suenan dulces, pero el resultado es amargo. El versículo 5 es directo: Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. No hay vuelta atrás en ese camino. Y en los versículos 7 al 14 viene una advertencia extensa. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final de tu vida, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído.
casi en todo el mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. El arrepentimiento llega tarde. El capítulo 6, versículos 24 al 29, continúa la advertencia: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. El capítulo 7 cuenta una historia completa. En los versículos 6 al 9, Salomón describe lo que vio desde su ventana. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Un joven en el lugar equivocado. En los versículos 10 al 12 aparece la mujer. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Ella busca activamente. Los versículos 13 al 20 muestran cómo ella habla. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. El versículo 21 dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Él cae en la trampa, y los versículos 22 al 27 muestran el resultado. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El capítulo 8 eleva todo a otro nivel. Aquí la sabiduría habla directamente. En el versículo 1 al 3 ella pregunta: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Ella está disponible para todos. En los versículos 4 y 5 se dirige a la humanidad. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Nadie está excluido. Los versículos 6 al 9 hablan de su valor. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Sus palabras son puras, pero lo más impresionante viene después. En el versículo 22 y 23, la sabiduría revela su origen. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Ella existía antes que todo.
Los versículos 24 al 26 continúan: Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Es una antigüedad imposible de comprender, y en los versículos 27 al 29, ella describe su presencia en la creación. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, ella vio nacer el universo. El versículo 30 y 31 son hermosos. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. La sabiduría no era solo testigo, era colaboradora en la creación. En el capítulo 3, versículos 13 al 15, Salomón compara la sabiduría con las riquezas. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Hay una clara diferencia de valor. Los versículos 16 al 18 muestran lo que ella trae. Largura de días hay en su mano derecha. En su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Vida larga, riqueza verdadera, honor y paz. El capítulo 4, en el versículo 5 al 7, insiste: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es la prioridad máxima. Los versículos 8 y 9 prometen: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. La sabiduría eleva a quien la abraza. En el capítulo 8, la sabiduría misma habla de su valor. En los versículos 10 y 11 dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Es una invitación a cambiar prioridades. Los versículos 18 al 21 revelan lo que posee. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. La riqueza que viene con la sabiduría es permanente. El capítulo 4, versículo 18, describe el primer camino. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Empieza con poca luz y se vuelve cada vez más brillante. Pero el versículo 19 muestra el contraste. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Caminan a ciegas, cayendo sin entender por qué. En los versículos 14 y 15 viene una orden clara. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. No hay espacio para negociar. El versículo 26 da instrucción práctica. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Hay que mirar cada paso. Y el versículo 27 concluye: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es una línea recta sin desviaciones. En el capítulo 2,
Los versículos 12 al 15 ya habían advertido: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hay personas que eligen el mal activamente. El capítulo 4, versículo 23, contiene una de las instrucciones más importantes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro de control de toda la existencia. Los versículos 24 al 27 dan instrucciones específicas. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Boca, ojos, pies, todo conectado al corazón. En el capítulo 6, versículos 20 al 23, vemos cómo las enseñanzas protegen el corazón. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Las palabras sabias son un GPS interno. El capítulo 3, versículos 3 y 4, habla de escribir en el corazón. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Lo interno se refleja externamente. En el capítulo 7, versículos 2 y 3, el Padre insiste: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. No es solo memorizar, es grabar profundo. El capítulo 9 cierra esta sección con una comparación final. En el versículo 1, la sabiduría construye, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Hay solidez y preparación. Los versículos 2 y 3 muestran su trabajo. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Prepara un banquete e invita a todos. El versículo 4 dice a quien busca. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: no busca perfectos, busca necesitados. En el versículo 5 viene la invitación: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Es una invitación a alimentarse de sabiduría. El versículo 6 promete cambio: dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Es transformación completa. Pero en el versículo 13 aparece la mujer necia. La mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Es el opuesto exacto. El versículo 14 y 15 dicen: se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Ella también invita, pero todo es falso. En el versículo 16 hace su oferta. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo. Palabras casi idénticas, pero contenido mortal. El versículo 17 muestra su promesa. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Ofrece placer en lo prohibido, pero el versículo 18 revela la verdad, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Los que entran no salen. 2 casas, 2 invitaciones, 2 destinos. El capítulo 11, versículo 1, abre con una declaración directa sobre el comercio. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Dios está observando cada transacción. Cada vez que alguien manipula la balanza para robar, aunque sea un poco, Él lo ve.
No hay trampa invisible para Dios. En el capítulo 10, versículo 2, se revela algo importante sobre el dinero mal ganado. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. El dinero obtenido con engaño no dura. Puede parecer que funciona por un tiempo, llenando los bolsillos y comprando lujos, pero su final es la ruina. El versículo 16 del mismo capítulo contrasta dos tipos de ganancias. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Lo que ganas haciendo lo correcto te da verdadera vida. Lo que ganas haciendo trampa te arrastra cada vez más profundo hacia el mal. En el capítulo 11, versículo 4, viene una advertencia seria sobre confiar en las riquezas. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Cuando llegue el día del juicio, no importa cuánto dinero tengas en el banco. El dinero no puede comprarte la salida de ese momento. Solo la justicia te salvará. El versículo 18 del capítulo 11 muestra dos tipos diferentes de trabajo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El impío trabaja mucho pero para nada, porque su trabajo está basado en mentiras. El justo siembra justicia y cosecha algo real y duradero. Y en el capítulo 13, versículo 11, se habla sobre el dinero que llega rápido. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. El dinero fácil se va tan rápido como llegó. El dinero ganado con trabajo honesto crece con el tiempo. El capítulo 15, versículo 27, da una advertencia sobre la corrupción en la casa. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. La persona que persigue dinero sucio termina destruyendo su propia familia. El que rechaza los sobornos mantiene su casa en paz y vivirá bien. En el capítulo 16, versículo 11, Dios habla directamente sobre las medidas justas. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Cada peso que usas en el mercado es asunto de Dios. Él estableció el estándar de lo que es justo en los negocios. El capítulo 10, versículo 19, habla sobre el peligro de hablar demasiado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuanto más hablas, más probable es que digas algo equivocado. La persona sabia sabe exactamente cuándo debe callar la boca. En el versículo 20 del mismo capítulo se comparan dos tipos de palabras. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Las palabras del justo tienen valor real, como plata pura que todos quieren. Las palabras del impío no valen absolutamente nada. El versículo 21 continúa mostrando el impacto. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Las palabras correctas alimentan a las personas como un pastor alimenta sus ovejas. Las palabras necias llevan a la muerte. En el capítulo 12, versículo 18, se hace una comparación visual poderosa. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay personas cuyas palabras cortan y hieren como cuchillos afilados. Otras personas hablan y sus palabras sanan como medicina aplicada a una herida. El versículo 25 del capítulo 12 muestra cómo las palabras pueden cambiar el estado de ánimo de alguien. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Una persona puede estar completamente hundida en tristeza, pero una palabra buena en el momento correcto puede levantarla completamente. En el capítulo 15, versículo 1, se revela el secreto para detener peleas antes de que exploten. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una respuesta suave apaga el fuego de la ira. Una respuesta dura echa gasolina al fuego y lo hace crecer. El versículo 4 del capítulo 15 amplía el concepto del poder de las palabras.
La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Las palabras tranquilas y sabias dan vida a quien las escucha. Las palabras torcidas y malintencionadas rompen el espíritu de las personas. Y en el capítulo 16, versículo 24, viene una imagen hermosa sobre las palabras dulces. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras dulces no solo hacen sentir bien emocionalmente, también traen sanidad física al cuerpo. El capítulo 10, versículo 31 y 32. Contrasta la boca del justo con la del perverso. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. La boca del justo produce sabiduría útil, pero la lengua perversa será eliminada. El capítulo 11, versículo 2, muestra la secuencia inevitable del orgullo. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. El orgullo y la vergüenza están conectados. Uno siempre trae al otro. Pero con las personas humildes está la verdadera sabiduría. En el capítulo 16, versículo 5, Dios habla directamente sobre su opinión del orgulloso. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Dios odia profundamente el orgullo, y ninguna persona orgullosa escapará del castigo que merece. Luego, en el versículo 18 del mismo capítulo, viene la advertencia más famosa sobre el orgullo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Primero viene el orgullo inflando el pecho, después viene la caída aplastante. Es una ley que nunca falla. El versículo 19 del capítulo 16 contrasta dos opciones de vida. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mucho mejor estar entre gente humilde con poco que estar con gente orgullosa repartiendo tesoros robados. En el capítulo 15, versículo 25, se muestra la acción directa de Dios contra los orgullosos. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Dios personalmente destruye la casa del orgulloso, arrancándola desde los cimientos. Pero la pequeña propiedad de la viuda humilde, Él la protege y la establece firmemente. Y en el capítulo 13, versículo 10, se revela cuál es la fuente de muchas peleas innecesarias. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El orgullo es como una madre que da a luz peleas constantemente. La sabiduría, en cambio, está con quienes aceptan ser aconsejados. El capítulo 11, versículo 12, muestra cómo el orgullo se manifiesta en menospreciar a otros. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. La persona sin entendimiento habla mal de su vecino, sintiéndose superior. La persona prudente simplemente se calla. El capítulo 10, versículo 4, compara directamente dos tipos de manos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Las manos flojas y perezosas conducen directamente a la pobreza. Las manos trabajadoras y diligentes construyen riqueza. En el versículo 5 del mismo capítulo se habla sobre trabajar en el momento correcto. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El que trabaja cuando es tiempo de cosechar es inteligente. El que duerme cuando debe trabajar trae vergüenza a su familia. El capítulo 12, versículo 11, muestra dos caminos de vida completamente diferentes. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Quien trabaja su propia tierra tendrá comida abundante. Quien pierde el tiempo siguiendo a gente inútil pasará hambre. En el versículo 24 del capítulo 12 se establece quién termina mandando y quién sirviendo.
La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Los trabajadores diligentes terminan siendo jefes. Los perezosos terminan siendo esclavos pagando tributo. El capítulo 13, versículo 4, describe perfectamente al perezoso en una frase. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso pasa el día deseando cosas, soñando despierto, pero no alcanza nada. El diligente va tras lo que quiere y lo consigue. En el capítulo 14, versículo 23, viene una verdad simple y directa. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Cualquier trabajo real produce algún resultado, pero hablar mucho sin hacer nada te vuelve cada vez más pobre. Y en el capítulo 10, versículo 26, se usa una comparación que todos pueden entender. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Mandar a un perezoso a hacer algo es tan irritante como vinagre en los dientes o humo en los ojos. El capítulo 12, versículo 27, dice algo interesante sobre el perezoso. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. El perezoso puede cazar un animal, pero es tan flojo que ni siquiera lo cocina para comerlo. La diligencia es un tesoro valioso. El capítulo 13, versículo 23, muestra una injusticia del mundo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Los pobres podrían tener abundante comida de su tierra, pero se pierde por no saber administrar bien. El capítulo 12, versículo 26, habla sobre la importancia de elegir bien a tus amigos. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Un amigo justo te guía por el camino correcto. Un amigo impío te hace perderte. En el capítulo 13, versículo 20, se establece una ley sobre las amistades. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Tus amigos te moldean y te transforman. Si andas con personas sabias, te volverás sabio. Si te juntas con necios, terminarás destruido. El capítulo 14, versículo 20, muestra una realidad dura sobre las amistades cuando hay pobreza. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Cuando una persona cae en la pobreza, hasta sus propios amigos lo evitan. Pero cuando alguien es rico, todos quieren ser su amigo. Pero el versículo 21 del mismo capítulo revela el lado moral de esto. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Despreciar a tu vecino pobre es pecado ante Dios. Tener compasión de los pobres trae bendición real. En el capítulo 16, versículo 28, se habla sobre alguien que destruye amistades. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hay personas cuyo placer es crear problemas entre otros. Los chismes tienen el poder de destruir incluso las amistades más fuertes y antiguas. El capítulo 11, versículo 13, describe al chismoso. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El chismoso va contando los secretos que le confían. La persona fiel guarda todo lo que le cuentas. El capítulo 13, versículo 24, es completamente directo sobre disciplinar a los hijos. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Si no disciplinas a tu hijo, en realidad lo odias, aunque no lo admitas. Si lo amas de verdad, lo corriges desde que es pequeño. En el capítulo 10, versículo 17, se muestra el resultado de dos actitudes diferentes ante la corrección. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. La persona que acepta instrucción va directo hacia la vida. La que rechaza la corrección se pierde en el camino. El capítulo 12, versículo 1, dice algo muy fuerte. El que ama la instrucción, ama la sabiduría,
mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si te gusta aprender y ser corregido, amas la sabiduría. Si odias que te corrijan, eres simplemente un ignorante. En el capítulo 15, versículo 5, se describe cómo actúa el necio ante el consejo de su padre. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio desprecia lo que su padre le dice. El que acepta corrección se vuelve una persona prudente. El versículo 10 del capítulo 15 advierte sobre las consecuencias de rechazar corrección. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Para quien dejó el buen camino, la corrección le molesta profundamente. Y quien odia ser corregido, terminará muriendo por eso. El versículo 32 del mismo capítulo pone la disciplina como un asunto personal. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Rechazar disciplina es despreciarte a ti mismo, es hacerte daño a ti. Escuchar corrección es tener verdadero entendimiento. Y en el capítulo 13, versículo 18, se contrasta dos destinos. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Quien desprecia el consejo termina en pobreza y vergüenza. Quien acepta corrección recibe honra. El capítulo 16, versículo 1, establece la tensión fundamental entre lo que el hombre quiere y lo que Dios hace. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Tú puedes planear todo en tu corazón, pensar exactamente qué vas a decir, pero Dios es quien determina lo que realmente sale de tu boca. En el versículo 9 del mismo capítulo se amplía esta verdad. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Haces tus planes detallados, trazas tu ruta perfecta, pero al final Dios es quien dirige tus pasos reales por donde Él quiere. El versículo 3 del capítulo 16 da la solución para que tus planes funcionen. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Si entregas tus planes a Dios, si pones tus proyectos en sus manos, entonces Él los establecerá y los hará funcionar. En el capítulo 15, versículo 22, se habla sobre la importancia vital de buscar consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Un plan hecho solo, sin consejo de nadie, tiende a fracasar. Pero cuando buscas el consejo de muchas personas sabias, tu plan se confirma y se fortalece. El capítulo 14, versículo 12, da una advertencia seria sobre confiar solo en tu propio juicio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Puede verse perfectamente bien a tus ojos, puede parecer la decisión correcta, pero su final es la muerte. Y en el capítulo 16, versículo 33, viene la verdad final sobre quién controla realmente los resultados. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Puedes tirar los dados, puedes echar suertes, puedes hacer lo que quieras para decidir, pero al final Dios es quien decide cómo caen. El capítulo 16, versículo 2, revela algo sobre nuestra autoevaluación. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Tú puedes pensar que todos tus caminos son puros y correctos, pero Dios es quien realmente pesa tu espíritu y ve la verdad. El capítulo 14, versículo 35, habla sobre cómo servir bien al rey. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. El rey muestra favor al servidor que hace su trabajo con inteligencia, pero su ira cae pesadamente sobre quien lo hace quedar mal. En el capítulo 16, versículo 10, se describe al rey como alguien con palabras especiales. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca.
Las palabras del rey son como profecía, tienen peso especial. Y cuando juzga, su boca no debe torcer la justicia. El versículo 12 del mismo capítulo muestra lo que Dios espera de los reyes. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los reyes deben odiar hacer el mal. Es la justicia lo que mantiene firme un trono, no el poder militar. En el versículo 13 del capítulo 16 se dice que deben amar los reyes. Los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. Los reyes buenos se alegran con palabras justas. Aman a las personas que hablan la verdad sin torcerla. El versículo 14 advierte sobre algo muy peligroso. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Cuando el rey se enoja, su ira puede matar. El hombre sabio hace todo lo posible por evitar despertar esa ira. Pero el versículo 15 muestra también el otro lado, el favor del rey. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Cuando el rey está contento y te mira con favor, eso trae vida. Su benevolencia es como la lluvia que llega justo cuando los campos la necesitan desesperadamente. El capítulo 14, versículo 28, conecta la grandeza del rey con su pueblo. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Un rey sin pueblo no tiene gloria, no es nada. La fuerza del rey está en cuánta gente lo sigue. Y en el capítulo 16, versículo 7, viene una promesa sobre agradar a Dios que está por encima de agradar a cualquier rey. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando tus caminos agradan a Dios, Él hace algo sorprendente. Hasta tus enemigos terminan haciendo las paces contigo. El capítulo 17, versículo 5, establece algo fundamental sobre cómo Dios ve a ricos y pobres. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. El que se alegra en la calamidad no quedará sin castigo. Cuando te burlas del pobre, estás insultando directamente a Dios que lo creó. Y alegrarte del sufrimiento ajeno trae castigo seguro. En el capítulo 22, versículo 2, viene una declaración que iguala a todos. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. En las calles se cruzan todos los días. Uno viste ropas caras, el otro apenas tiene que ponerse. Pero el mismo Dios formó a los dos. El versículo 7 del capítulo 22 describe una realidad del mundo. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El dinero da poder sobre otros. Cuando pides prestado, te vuelves esclavo de quien te prestó. Pero el versículo 9 del mismo capítulo muestra lo que Dios valora. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Quien comparte su comida con el pobre recibe bendición. No importa cuánto tengas, lo que importa es si compartes. En el capítulo 19, versículo 17, se revela algo sorprendente. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando das dinero al pobre, en realidad le estás prestando a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas. El capítulo 22, versículo 16, advierte sobre dos formas de buscar riqueza: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Oprimir al pobre para ganar más termina en pobreza. Darle regalos al rico esperando favores también te empobrece. Y en el capítulo 23, versículo 4 y 5, viene un consejo sobre no obsesionarse con hacerte rico. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Las riquezas son temporales. Un día están, al otro día desaparecen volando como un águila. El capítulo 19, versículo 1, compara dos tipos de personas. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo.
Es mejor ser pobre pero honesto que ser rico y mentiroso. El capítulo 17, versículo 14, describe el inicio de una pelea. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede. Empezar una pelea es como abrir una grieta en una represa. Al principio es pequeña, pero luego el agua arrasa con todo. Mejor detenerla antes de que empiece. En el versículo 19 del mismo capítulo se dice algo directo. La transgresión ama el que ama la contienda. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. Quien ama las peleas ama el pecado. Es como abrir tu puerta demasiado ancha, invitando a la destrucción a entrar. El capítulo 18, versículo 6, describe al necio en las peleas. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Los labios del necio son máquinas de crear peleas. Su boca está pidiendo a gritos que lo golpeen. El versículo 17 del capítulo 18 muestra cómo se ven las peleas desde dos lados. Justo parece el primero que aboga por su causa. Pero viene su adversario y le descubre. El primero que habla siempre suena convincente. Pero cuando llega el otro lado de la historia, la verdad sale a la luz. En el capítulo 20, versículo 3, se dice quién es honrado. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Alejarte de una pelea es honorable, pero el tonto se mete de cabeza en cada conflicto que ve. El capítulo 17, versículo 9, habla sobre avivar conflictos viejos. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Perdonar y olvidar una ofensa construye amistad, pero quien sigue sacando el tema antiguo destruye la amistad. Y en el capítulo 22, versículo 10, se da una solución práctica. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Hay personas que traen peleas a donde van. Sácalas de tu grupo y la paz regresa. El capítulo 18, versículo 19, muestra lo difícil que es reconciliar después de una pelea grande. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Un hermano ofendido se vuelve más difícil de alcanzar que conquistar una ciudad fortificada. Las peleas entre hermanos levantan muros enormes. El capítulo 17, versículo 16, hace una pregunta sobre el necio. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Puedes darle dinero al necio para que vaya a estudiar, pero de nada sirve si no tiene cerebro para aprender. En el versículo 21 del mismo capítulo, se habla del dolor de tener un hijo necio. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Tener un hijo necio es tristeza pura. No hay alegría para el padre de un necio. El capítulo 18, versículo 2, describe perfectamente al necio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Al necio no le interesa aprender nada. Solo quiere hablar y que todos escuchen sus opiniones tontas. El versículo 7 del capítulo 18 muestra el peligro del necio. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Su propia boca es su destrucción. Sus labios son trampas que atrapan su propia alma. En el capítulo 19, versículo 3, se revela algo sobre el necio. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El necio arruina su propia vida con sus decisiones tontas, pero luego se enoja con Dios por sus problemas. El capítulo 23, versículo 9, da un consejo sobre hablar con necios. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No pierdas tiempo explicándole cosas al necio. Él despreciará tus palabras sabias. Y en el capítulo 17, versículo 10, se compara cómo responden diferentes personas a la corrección. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio.
Una sola palabra de corrección penetra profundo en la persona inteligente. Pero puedes golpear 100 veces al necio y no aprende nada. El capítulo 17, versículo 12, hace una comparación extrema. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han quitado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Es más seguro toparse con una osa furiosa que le quitaron sus crías, que encontrarte con un necio en plena necedad. El capítulo 18, versículo 13, describe a quien habla sin escuchar. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Responder antes de escuchar toda la historia es necedad y vergüenza. El capítulo 19, versículo 5, establece la ley del testigo falso. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. El testigo que miente en el tribunal no se va a salir con la suya. El castigo le llegará seguro. El versículo 9 del mismo capítulo lo repite con más fuerza. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No solo no escapa del castigo, sino que morirá por sus mentiras. En el capítulo 21, versículo 28, se describe el destino del testigo mentiroso. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El testigo que miente será destruido, pero quien escucha bien antes de hablar, sus palabras permanecen firmes. El capítulo 24, versículo 28. Advierte sobre ser testigo sin causa. No seas testigo contra tu prójimo sin causa, y no engañes con tus labios. No testifiques contra tu vecino sin razón real. No uses tus labios para engañar. Y en el versículo 29 del capítulo 24 se habla de la venganza personal. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No busques venganza pensando en hacerle lo mismo que te hizo. Deja que la justicia funcione. El capítulo 25, versículo 18, compara al testigo falso con armas. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. El testigo falso es como un martillo que golpea, un cuchillo que corta, una flecha que atraviesa. Sus mentiras son armas mortales. El capítulo 19, versículo 28, describe al testigo perverso. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la maldad. El testigo corrupto se burla de todo el sistema de justicia, y los impíos usan su boca para esconder el mal. El capítulo 19, versículo 13. Describe a la esposa que pelea constantemente. El hijo necio es pesadumbre de su padre y gotera continua las contiendas de la mujer. Las peleas de una esposa son como una gotera que nunca para. Tic, tic, tic sin cesar hasta volverte loco. El versículo 14 del mismo capítulo contrasta esto con algo diferente. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Tus padres te pueden dejar casa y dinero, pero una esposa sabia es un regalo directo de Dios que el dinero no puede comprar. En el capítulo 21, versículo 9, se describe lo difícil de vivir con una mujer peleadora. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es mejor vivir solo en un rincón del techo, aunque sea incómodo, que compartir una mansión enorme con una mujer que pelea todo el día. El versículo 19 del capítulo 21 lo dice aún más fuerte. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Es mejor irse a vivir al desierto completamente solo, que quedarte en casa con una mujer peleadora y enojada. Pero el capítulo 18, versículo 22, muestra el otro lado. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Encontrar una buena esposa es encontrar algo bueno, es recibir favor directo de Dios. El capítulo 21, versículo 23, da un consejo para evitar problemas. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias.
Si controlas tu boca y tu lengua, te ahorras muchos problemas en tu matrimonio y en tu vida. El capítulo 17, versículo 6, habla sobre las generaciones. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Los nietos son como una corona para los abuelos, y los hijos se sienten orgullosos de buenos padres. En el capítulo 20, versículo 7, se describe la herencia real. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El hombre justo vive con integridad, y sus hijos son bendecidos después de su muerte. La integridad es la mejor herencia. El capítulo 22, versículo 6, da instrucción sobre criar hijos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enseña a tu hijo desde pequeño el camino correcto. Cuando sea viejo, seguirá en ese camino. El versículo 15 del capítulo 22 habla de la naturaleza del niño. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Los niños nacen con necedad pegada a su corazón. La disciplina es lo que la quita. En el capítulo 23, versículos 13 y 14, se insiste en la disciplina. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No tengas miedo de disciplinar a tu hijo. La disciplina no lo matará, lo salvará. Los versículos 15 y 16 del capítulo 23 muestran la alegría del Padre. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Cuando tu hijo se vuelve sabio y habla con rectitud, el corazón del Padre salta de alegría. Y en los versículos 24 y 25 del mismo capítulo, mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Los padres de un hijo justo y sabio tienen razón para celebrar. El capítulo 20, versículo 29, contrasta juventud y vejez. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los jóvenes tienen fuerza física. Los ancianos tienen la belleza de la experiencia y las canas. El capítulo 20, versículo 1, abre con una advertencia directa. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El vino se burla del que lo bebe. La bebida fuerte causa alboroto. Quien se deja llevar por ellos es un tonto. En el capítulo 23, versículos 20 y 21, se advierte sobre juntarse con bebedores. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. No andes con borrachos ni con glotones. Terminan pobres y con ropa hecha trapos porque duermen en lugar de trabajar. Los versículos 29 al 35 del capítulo 23 dan una descripción completa de los efectos del alcohol. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. El dolor, las peleas, las quejas, los golpes sin razón, los ojos rojos. Todo esto es para quienes se quedan bebiendo mucho tiempo. Continúa en el versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Si entra suavemente, la copa se ve atractiva, el color brilla, se desliza fácil por la garganta. Pero eso es solo el principio. El versículo 32 muestra el final. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Al final muerde como serpiente venenosa. El dolor llega seguro. Y los versículos 33 al 35 describen el estado del borracho. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero.
Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Tus ojos ven cosas raras, tu corazón dice locuras. Eres como alguien durmiendo en medio del mar o en la punta de un palo de barco balanceándose. Te golpean, pero no lo sientes. Y cuando despiertas con resaca, lo primero que buscas es más bebida. El capítulo 21, versículo 17, conecta el vino con la pobreza. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Quien ama los placeres termina pobre. Quien gasta su dinero en vino y perfumes nunca será rico. El capítulo 23, versículo 17, advierte contra la envidia. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No envidies a los pecadores aunque les vaya bien. Mejor mantente firme en el temor de Dios. El versículo 18 del capítulo 23 da la razón, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Los pecadores pueden prosperar ahora, pero hay un final para todo. Tu esperanza en Dios no será destruida. En el capítulo 24, versículos 1 y 2, se repite la advertencia. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, y sus labios hablan para hacer mal. No envidies a los hombres malos, ni quieras juntarte con ellos. Sus corazones solo planean robar, y sus bocas hablan maldad. Los versículos 19 y 20 del capítulo 24 dan más razones. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. No te molestes por los malvados, no envidies a los impíos. El malo no tiene buen final, y la luz del impío se apagará. El capítulo 27, versículo 4, compara la ira con la envidia. Cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La ira es cruel, el furor es violento, pero la envidia es peor que ambas. Nadie puede resistir ante la envidia. En el capítulo 14, versículo 30, se había dicho algo sobre la envidia y el cuerpo. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Un corazón tranquilo da salud al cuerpo, pero la envidia come los huesos desde adentro como cáncer. El capítulo 24, versículo 17 y 18, advierte sobre alegrarse de la caída del enemigo. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No celebres cuando tu enemigo cae. Dios podría verlo, enojarse contigo, y quitar el castigo de tu enemigo para ponértelo a ti. El capítulo 25, versículo 1, hace una declaración histórica. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. 200 años después de que Salomón escribiera estos proverbios, un grupo de hombres dedicados bajo el rey Ezequías los encontró y los copió. Estos proverbios habían estado esperando el momento correcto para salir a la luz. El versículo 2 del capítulo 25 revela algo sobre Dios y los reyes. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios esconde ciertas cosas como misterios, pero la honra del rey está en investigar y descubrir esos secretos. Los versículos 4 y 5 usan una imagen de metalurgia. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Cuando quitas las impurezas de la plata, el artesano puede hacer algo hermoso. Cuando quitas a los impíos de la presencia del rey, su trono se vuelve fuerte y justo. El versículo 11 del capítulo 25 habla sobre las palabras correctas. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Una palabra dicha en el momento perfecto es como una manzana de oro en una canasta de plata.
Es preciosa y hermosa. En el versículo 12 continúa: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Cuando corriges a una persona sabia que está dispuesta a escuchar, eres como un arete de oro o una joya fina. Eres valioso. El capítulo 25, versículos 6 y 7, da instrucción sobre cómo comportarse con reyes. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, que no que seas humillado delante del príncipe. No te pongas en el lugar de honor cuando estés con el rey. Es mejor que te digan sube más arriba, que ser humillado bajándote de un lugar donde no debías estar. El versículo 15 del mismo capítulo revela el poder de la paciencia. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Con paciencia puedes convencer a un gobernante, y las palabras suaves pueden romper hasta la resistencia más dura. En el capítulo 29, versículo 4, se habla sobre lo que sostiene un reino. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Un rey que juzga con justicia hace que el país sea estable. Pero un rey que solo busca sobornos destruye la nación. El versículo 14 del capítulo 29 dice algo sobre los reyes justos. El rey que juzga con verdad a los pobres afirmará su trono para siempre. Un rey que trata con justicia a los pobres tendrá su trono establecido para siempre. La justicia hacia los débiles asegura el poder. El capítulo 28, versículo 15 y 16, compara al gobernante impío con animales feroces. Como león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Un gobernante malvado sobre gente pobre es como un león que ruge o un oso hambriento atacando. El gobernante sin sabiduría oprime más y más, pero el que odia la corrupción vivirá mucho tiempo. El capítulo 25, versículo 21 y 22, presenta una de las enseñanzas más contrarias a la intuición. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale agua. Al hacer esto, amontonas brasas ardientes sobre su cabeza, confundiéndolo completamente. Y Dios te recompensará. El versículo 27 del mismo capítulo dice algo extraño. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Comer demasiada miel hace daño, aunque sea dulce. Y buscar tu propia gloria no te trae verdadera gloria. En el capítulo 26, versículo 4 y 5, se presenta una aparente contradicción. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Primero dice que no respondas al necio según su necedad. Luego dice que sí le respondas según su necedad. La sabiduría está en saber cuándo hacer cada cosa. El capítulo 27, versículo 6, presenta otra paradoja. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Las heridas que te da un amigo son por amor y son buenas para ti, pero los besos de un enemigo son peligrosos y falsos. El versículo 14 del capítulo 27 muestra una bendición que se convierte en maldición. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana por maldición se le contará. Si bendices a tu amigo gritando muy temprano en la mañana, él lo tomará como maldición porque lo despertaste. En el capítulo 28, versículo 13, se revela el camino hacia el perdón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esconder tus pecados no funciona, pero confesarlos y dejarlos
trae misericordia. El capítulo 30, versículos 24 al 28, presenta 4 animales pequeños, pero extremadamente sabios. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Cada una enseña una lección. Las hormigas son débiles, pero trabajan juntas en el verano para preparar comida para el invierno. No tienen rey que las mande, pero igual saben organizarse. Los conejos no son fuertes, no pueden defenderse bien, pero son sabios y construyen sus casas en las rocas donde están protegidos. Usan refugios naturales a su favor. Las langostas no tienen rey ni líder, pero cuando salen, marchan todas juntas en formación perfecta como un ejército organizado. La cooperación sin necesidad de autoridad central. Y la araña es tan pequeña que la puedes atrapar con la mano. Pero incluso esa criatura diminuta se encuentra en los palacios de los reyes. Su persistencia y habilidad la llevan a lugares altos. El capítulo 30, versículos 29 al 31, presenta otros 4 ejemplos de porte majestuoso. 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos. Asimismo el macho cabrío. Y el rey, a quien nadie resiste. El león camina con poder sin retroceder. El gallo camina erguido. El macho cabrío lidera. Y el rey, cuando está con su ejército, no puede ser resistido. El capítulo 30, versículo 1, introduce a un nuevo sabio. Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Aparece Agur, un hombre diferente a Salomón, con sus propias palabras de sabiduría. Los versículos 2 y 3 muestran una humildad radical. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Agur confiesa que es el más ignorante de todos. No tiene entendimiento humano normal. No aprendió sabiduría ni conoce lo santo. Luego, en el versículo 4, hace preguntas imposibles de responder. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Estas preguntas señalan directamente a Dios. Solo Él subió al cielo. Solo Él controla los vientos. Solo Él puede juntar las aguas. Solo Él estableció los límites de la tierra. El versículo 5 y 6 hablan sobre la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cada palabra de Dios es pura y limpia. Él protege a quienes confían en Él, y no debes añadir nada a sus palabras, o te corregirá y quedarás como mentiroso. Los versículos 7 al 9 contienen una oración preciosa. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Agur pide 2 cosas: que Dios quite de él las mentiras y que no le dé ni pobreza ni riqueza, solo lo necesario. Porque si tiene mucho podría olvidarse de Dios, y si tiene muy poco podría robar y deshonrar el nombre de Dios. El capítulo 31, versículo 1, introduce otra voz nueva. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Ahora habla un rey llamado Lemuel, pero estas no son sus propias palabras. Son las palabras que su madre le enseñó cuando era joven. Los versículos 2 y 3 muestran la urgencia de una madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos?
No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos, a lo que destruye a los reyes. La madre llama a su hijo con ternura, pero habla con fuerza. Le dice que no desperdicie su fuerza con mujeres, porque eso ha destruido a otros reyes. Los versículos 4 y 5 del capítulo 31 advierten específicamente a los reyes sobre el alcohol. No es de los reyes. O Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Los reyes no deben beber vino. Los gobernantes no deben tomar bebidas fuertes, porque si beben, olvidarán las leyes y pervertirán la justicia de los pobres que necesitan ayuda. Los versículos 6 y 7 muestran para quién es el alcohol. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. El vino es para quien está por morir, para quien tiene el alma amarga. Que beban y olviden su miseria, pero no los gobernantes. El versículo 8 y 9 dan el verdadero trabajo del rey. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. El rey debe hablar por quienes no pueden hablar. Debe juzgar con justicia y defender al pobre y al necesitado. El capítulo 31, versículo 10, comienza el poema final. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una mujer virtuosa es difícil de encontrar. Su valor es mucho mayor que los rubíes más caros. El versículo 11 y 12 hablan de la confianza del esposo. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Su esposo confía completamente en ella. Nunca le faltarán ganancias. Ella le hace bien, no mal, todos los días. Los versículos 13 al 19 describen su trabajo. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ella trabaja con lana y lino. Es como un barco mercante trayendo provisiones. Se levanta de madrugada para dar comida a su familia. Compra terrenos e invierte bien. Trabaja fuerte. Sus negocios van bien. Su lámpara no se apaga de noche porque sigue trabajando. Hila y teje con sus manos. El versículo 20 muestra su compasión. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No solo cuida su familia, también ayuda a los pobres y necesitados. Los versículos 21 y 22 hablan de cómo viste a su familia. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. No teme el invierno porque preparó ropa abrigada para todos, y ella misma se viste con dignidad. El versículo 23 menciona a su esposo. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Su esposo es respetado en las puertas de la ciudad donde se sientan los líderes. Ella lo ayuda a ser exitoso. Los versículos 24 y 25 continúan describiendo su trabajo. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Ella hace ropa y la vende. Su verdadera ropa es fuerza y honor, y puede reírse del futuro porque está preparada. El versículo 26 habla de sus palabras, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Cuando habla, dice palabras sabias, y la enseñanza de bondad está en su lengua. El versículo 27 describe su vigilancia. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Vigila todo lo que pasa en su casa. No es perezosa,
Los versículos 28 y 29 muestran el reconocimiento que recibe. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su esposo la alaba diciéndole que supera a todas las demás mujeres, y los versículos 30 y 31 cierran el libro con la verdad final. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. La belleza física es engañosa y vacía. La mujer que teme a Dios es quien merece alabanza. Denle el fruto de su trabajo, que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Ahora que conoces estos secretos antiguos que transforman vidas, no guardes este conocimiento solo para ti. Si este video cambió tu forma de ver Proverbios, si descubriste algo nuevo que nunca habías notado, compártelo con alguien que necesita esta sabiduría. Envíaselo a tu familia, a tus amigos, a ese hermano que está tomando decisiones difíciles ahora mismo. Y si quieres seguir descubriendo las historias bíblicas de una manera completamente diferente, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque esto es solo el comienzo. Tenemos más libros por explorar, más secretos por revelar, más sabiduría por descubrir juntos. Recuerda las palabras con las que comenzamos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ahora que tienes esta sabiduría, ¿qué vas a hacer con ella? La decisión es tuya. Nos vemos en el próximo video.